Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a encarar hoy en este tercer encuentro el tema de la educación sexual para la prevención. Es un tema, a mí me encanta el tema, es arduo, pero es muy artesanal. En nuestro país, en la Argentina al menos, la Ley de Educación Sexual y sus lineamientos curriculares ponen la prevención de situaciones de abuso y de maltrato como uno de los objetivos, de los objetos de impartir educación sexual. Es decir, la prevención está como uno de los objetos. Sin embargo, de decirlo a hacerlo, hay todo un camino y no es tan fácil a veces llenar ese trecho. Por eso vamos a compartir algunas reflexiones. Paula Nessa se va a incorporar más adelante en la capacitación, ella va a dar una parte de la capacitación también, cuando llegue, y bueno, vamos a compartir el PowerPoint para ya comenzar con el tema. Está dividida en dos partes esta presentación, antes de dar lugar a los comentarios de todos ustedes, que también, si nos sobran unos minutitos, podemos hacerlo. Está dividida en dos partes. La primera parte más general, de qué es lo que aporta la educación sexual en cuanto a la prevención, qué es lo que puede aportar, y una manera efectiva de darla, de encararla, de saber qué es lo que se puede esperar de la educación sexual en cuanto a prevención, y qué es lo que no se puede esperar, no sería legítimo esperar de la educación sexual en cuanto a prevención. Esa es una primera parte general. Y la segunda parte, ya, porque la educación afectivo-sexual para la prevención y en general, siempre, es una educación que se requiere que sea muy artesanal, que respete en primer lugar las etapas de desarrollo de cada chico, es decir, no es lo mismo una educación sexual en ningún punto. Estamos hablando de educación afectivo-sexual, pero en ningún punto la educación es lo mismo en un chico, ustedes lo saben mejor que yo, en un chico de determinada edad o etapa de desarrollo que en otra. Entonces eso es lo primero que hay que respetar y hay que tener en cuenta y conocer sobre todo. Y lo segundo, que cada chico mismo, cada niño, cada niña, cada adolescente en sí mismo es es una artesanía particular, es decir, no es igual uno que otro, no es igual un chico nacido en una ciudad que nacido en un ambiente rural. En ese sentido, por ejemplo, hay diferencias según la cultura, las culturas. Entonces también hay que tener en cuenta artesanalmente cada chico y cada chica y cada situación que se está viviendo. Esa segunda parte que va a encarar una especie de estándar de las etapas de desarrollo, que después obviamente hay que amoldar, pero qué es lo que se espera en cada una de las etapas, o qué es lo que se puede abordar y cómo en cada una de las etapas de desarrollo de los chicos, esa va a ser la segunda parte de nuestro encuentro que Paula Nessa va a encararla. Entonces, vamos a la primera parte, que es la que me toca a mí. En primer lugar, ¿por qué hablar de prevención de abusos desde el ámbito de la educación sexual integral? Entonces, primero, porque la sexualidad es el núcleo más íntimo de la persona, y allí se juega, como dice allí, la manera de valorarse una persona a sí misma, a los demás, relacionarse con los demás, expresarse, manifestar y recibir afecto, recibir amor. Partimos de una definición de sexualidad, o de un concepto de sexualidad que abarca más que la genitalidad, abarca la forma de relacionarse afectivamente con uno mismo, con los demás, la forma de expresarse. Somos personas sexuadas, todos nos expresamos y manifestamos a la manera de cómo somos. Como somos mujeres, somos varones, nos expresamos, y cada uno tiene una propia manera particular también. Y eso tiene mucho que ver con la sexualidad. La forma de relacionarnos con los demás, de manifestar el afecto, es lo que está en juego aquí. Y pensemos que los abusos justamente distorsionan toda esa parte, todo esa dimensión de la persona. Y es una dimensión muy importante para la vida. Yo diría, me animo a decir que la más importante de todas para la vida, la que nos va a ayudar a planificarnos, a desarrollarnos, a alcanzar de alguna manera la felicidad. Por eso es muy importante que esa parte esté sana, que esa parte no esté distorsionada, que esa parte no esté corrompida por ningún acto antes de tiempo, por ningún acto violento, por ningún acto que constituye un abuso en definitiva. Entonces, por eso la sexualidad es un ámbito especial y privilegiado para constituir la personalidad, ayudar a constituir la personalidad de alguien para que pueda ser preventiva en ese sentido.
Además, un abuso durante la infancia, lo sabemos, puede afectar profundamente el desarrollo esperable de la sexualidad de esa persona, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Los abusos durante la infancia, justamente en el periodo donde el chico está desarrollando su propia manera de ser, su identidad, su forma de relacionarse con los demás, de amar, de quererse, y donde es especialmente vulnerable, en ese momento irrumpe un abuso y puede distorsionar todo ese desarrollo, ¿no? Que repito, es artesanal para cada persona, pero claramente un abuso, el efecto esperable de un abuso es ahí, sobre todo. En muchos otros lugares también, pero es ahí donde directamente impacta un abuso, en una sexualidad que se está formando, que se está desarrollando y de golpe irrumpe algo extraño, algo no esperable, algo para lo cual el niño o la niña no están preparados y por lo tanto distorsionan su forma de encarar esa esfera profunda de su vida. Por eso la educación sexual constituye un ámbito fundamental desde donde se puede dar muchísima prevención. La pregunta es cómo, ¿no? La pregunta es cómo se da esa prevención desde la educación sexual, porque corremos un riesgo. Corremos el riesgo de encarar, de presentar al niño la sexualidad por primera vez o desde sus primeras etapas, desde una mirada negativa y de temor y de miedo. Entonces, eso es lo que también tenemos que evitar, porque la sexualidad es algo muy positivo, es algo muy bueno, como decíamos recién, algo que me va a posibilitar un desarrollo de mi persona y de mi vínculo con los demás y encarar un proyecto de vida que por eso tengo que cuidarlo tanto. Entonces, el primer contacto del niño en clase o en la escuela con el tema de la sexualidad no puede ser negativo, no puede ser de tener cuidado, de cuidarse, de tener miedo, de desconfianza. Eso lo vamos a profundizar un poco. Entonces tiene que ser una prevención positiva. Acá poníamos desde la fortaleza y el apuntalamiento del desarrollo esperable de la persona. Es decir, que en cada momento de su desarrollo, el niño o la niña cuenten con las herramientas, con los conocimientos, con las competencias, como dice al final, en el último punto, necesarios para afrontar los desafíos que toda etapa tiene. Y entonces que su desarrollo afectivo sexual sea sin huecos, o con los menores huecos posibles, que sea sólido, que sea fuerte, que sea vigoroso, que sea como se espera que sea en cada etapa del desarrollo. Eso ya solo es una efectiva protección contra los abusos. Lo vamos a ir desarrollando, sin necesidad de hablar de abusos todavía, sin necesidad de tocar este tema directamente. Desde la educación afectivo-sexual se acompaña este desarrollo en las primeras etapas, como dice el segundo punto, que son las más delicadas. Por eso también la importancia de conocer, vamos a darle la segunda parte, qué es lo que pasa en el niño en cada una de estas etapas. Y acá seguramente hay muchos docentes o personas, o psicopedagogos, o personas que ya esto lo conocen, ¿no? Se trata de adaptarlo, de ajustarlo, de hacerlo responder a un parámetro preventivo. Eso es lo que me parece que la educación sexual, la educación afectivo-sexual nos aporta. Es una de las estrategias en la prevención del abuso sexual en la infancia, es una de las estrategias en la generación de una ética del cuidado, en las relaciones y del cumplimiento pleno de los derechos de los niños. En otros encuentros con nosotros hemos hablado de los estándares internacionales, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la nueva visión, la nueva mirada sobre los derechos de los niños, el nuevo paradigma, como también se dice, en el sentido de considerar a los niños como sujetos y protagonistas de su propio crecimiento y como sujetos que van adquiriendo progresivamente a medida que pueden, que van pudiendo por su desarrollo, el ejercicio pleno de los derechos, que lo van aprendiendo. Pero claro, un chico que no aprende el ejercicio pleno de sus derechos en la medida en que debe aprenderlos, en la etapa en que debe aprender cada cosa, es un chico que va quedando con una mayor vulnerabilidad. Por eso, la educación afectivo-sexual es una herramienta también para que los niños puedan ir cumpliendo y ejerciendo sus derechos cada vez más plenamente. Es verdad que tenemos educación sexual en la escuela, pero esta es una educación que debe darse en primer lugar en las familias. Cuando el niño llega a la escuela, no sé, 4, 5, 6 años, ya tiene un bagaje
de elementos adquiridos, absorbidos en su ambiente y se espera que lo tenga. Entonces esta educación comienza en las familias. Se da en todas las fases del desarrollo del niño, incluso en la fase prenatal, todo el tema afectivo, de la relación afectiva, de la situación de la madre, de cómo está la madre, impacta fuertemente en el niño antes de nacer. Y en todas las etapas de desarrollo y en todas las etapas educativas. Es decir, nunca terminamos de desarrollarnos en ese punto, desde ese punto de vista. Pero las primeras etapas son las más difíciles, quizás las más delicadas, no sé si las más difíciles, pero las más delicadas, porque son las más tiernas, aquellas en las que se cuenta con menos herramientas, con menos elementos, y es posible ahí una interferencia que cause un perjuicio grande. Entonces, la prevención desde lo afectivo sexual no es estrictamente una prevención solamente, específicamente contra los abusos, sino que acá se trata de fortalecer un área central de la personalidad, potenciando factores de protección y adquiriendo las llamadas habilidades para la vida. Habilidades para la vida que ya también en otros encuentros hablábamos, que son aquellas competencias que me sirven, por decirlo de una manera quizás un poco burda, pero que me sirven para encarar distintas situaciones de la vida. La comunicación, la asertividad, la autonomía, la posibilidad de resolver conflictos sin violencia. Son cuestiones, son competencias que las adquiero de chicos, algunas me cuestan más, otras me cuestan menos, pero me ayudan para toda la vida, nos van a ayudar para toda la vida, para encarar situaciones de riesgo, para encarar situaciones adversas que un niño que no las tiene, una niña que no las tiene, o que las tiene disminuidas, tiene menos capacidad de recuperarse, de reaccionar y de recuperarse con resiliencia ante una crisis. La educación afectivo-sexual va a fortalecer esto, mucho antes de dar conocimientos concretos sobre lo que es un abuso, que se va a poder dar, pero mucho más adelante en la educación del niño, cuando ya ha tenido un encuentro con la sexualidad, en el sentido, entiéndame bien, en el sentido de cuando ya se le han dado otros contenidos en materia de sexualidad y tiene una visión positiva y entiende de qué se trata. Entonces, no es una prevención estrictamente contra los abusos, sino un fortalecimiento de un área central de la personalidad. Esto es fortalecimiento, es lo que busca, sobre todo en las primeras etapas, la educación afectivo-sexual. Como decía hace un rato, es fundamental partir de una visión positiva de la sexualidad para que el primer acercamiento a estos temas en el niño no sea desde el temor o la desconfianza. Eso también lo puede dañar. Una incorporación, una integración de la sexualidad desde el temor, desde la desconfianza. Porque, como decíamos al principio, se trata de un área clave para el desarrollo y la consecución de la felicidad. Hay una cita de Familiaris Consortio, de la encíclica de Juan Pablo II, muy linda, creo que es el número 11 de Familiaris Consortio, donde dice, la principal vocación del hombre, no hay más que una vocación en el ser humano, la vocación al amor. Después esta vocación al amor se divide, formando una familia, en el celibato, en la consagración, pero es la misma vocación, es la vocación al amor. Y fíjense que la vocación al amor y que la sexualidad hace referencia a la manera de expresar el amor. Entonces, lo central en la persona pasa por ahí, por ese tronco. Entonces, la educación afectivo-sexual es importantísimo que parta de una visión positiva y que logre inculcar una visión positiva de la sexualidad en los niños, ¿no? Y por eso debe ser exquisitamente respetuosa del desarrollo de cada niño, de las etapas de desarrollo y del desarrollo puntual de cada niño, que, como decíamos hace un rato, no es lo mismo en un niño que otro, una niña que otra. Es conveniente comenzar por una prevención que sea inespecífica, como por ejemplo a través de las habilidades para la vida. Ahora vamos a ver otras cuestiones más directamente vinculadas con la sexualidad, pero de una prevención inespecífica, ir pasando, ir explicitando gradualmente contenidos a medida que se va pudiendo, vinculados ya con la prevención más específicamente. Pero al principio, estas herramientas, estas habilidades para la vida son fundamentales adquirirlas. De aquí también se apunta a fortalecer elementos fundamentales, fundantes de la personalidad, que de por sí solos contrarrestan efectos de las situaciones abusivas.
o posibilidades o riesgos de las situaciones abusivas. Por ejemplo, la autoestima. Es sabido que el abuso adquiere, la persona que abusa adquiere ventaja sobre la baja autoestima de un niño o de una niña. Entonces, fortalecer una autoestima sólida, esperable, es de por sí un antídoto o es de por sí una herramienta que va a alejar, en primer lugar, de ese niño la mirada de una persona que está buscando a alguien con baja autoestima para cometer sus actos. Y en segundo lugar, va a hacer que la persona se sorprenda, el niño se sorprenda de un maltrato, se sorprenda de un trato que no espera porque él sabe que vale, él se siente bien consigo mismo y no está acostumbrado a que los demás lo lastimen, lo dañen. Entonces, eso también es un elemento preventivo. Por eso el fortalecimiento de la autoestima de por sí ya es un elemento preventivo. La asertividad. Muchos abusos se han cometido porque la persona, el niño, la niña sobre el cual se ha cometido este abuso, no sabía darse a entender, no sabía explicar lo que le estaba pasando, o porque era muy chiquito, o porque tenía algún tipo de discapacidad, o porque directamente no sabía hacerlo, no sabía explicarlo bien, no sabe cómo decirlo. Vamos a ver en un ratito, porque los niños muy chiquitos no saben cómo decir, no saben cómo explicar lo que les pasó, no saben lo que les pasó, lo que les pasa. Entonces, cuando ocurre un abuso, no pueden decir, he sido víctima de un abuso, son muy chiquitos, pero sí hay alguna manera de poder también desarrollar el alerta en ellos, que ahora vamos a hablar en unos minutitos de eso. La sociabilidad, el abuso busca y se aprovecha de los aislamientos, del aislamiento del niño. Un niño con una red de contención importante es un niño con menos probabilidades de ser víctima de abuso. Entonces, son elementos de la personalidad que se van desarrollando desde chiquitos. La experiencia de ser querido por uno mismo. El abuso procede muchas veces a través de la manipulación para satisfacer deseos del otro. El niño que se sabe querido, que ha sido bien querido, que ha sido querido por sí mismo, no está acostumbrado a que lo manipulen y le llama la atención y le produce incomodidad la manipulación por parte de otra persona. Eso es un antídoto también, es una herramienta que ayuda mucho también. La autonomía en el vestirse, la autonomía en el arreglarse de alguna manera en las cosas básicas de la vida solo, la autonomía en la higiene, la autonomía en las cosas que en determinadas edades hay que tener autonomía, no retroceder en esto, no atrasarse en esto, también es una herramienta de protección, porque el abusador genera dependencia en el niño. Entonces, cuanto menos dependiente es el niño, cuanto menos acostumbrado esté a depender, obviamente un niño siempre va a depender de los adultos en una medida u otra, pero esta nueva mirada sobre los derechos del niño enfatiza la autonomía progresiva. Se va progresivamente autonomizando y entonces va cobrando mayor libertad, va teniendo mayores posibilidades, mayores herramientas. También los conocimientos sobre la sexualidad, se ha hecho hincapié y se va a seguir haciendo hincapié en la importancia de que el niño pueda, por ejemplo, conocer las partes del cuerpo humano y poder nombrarlas, saber cómo se llama cada uno, saber cómo funciona la sexualidad a medida que va teniendo capacidad para comprenderlo. Esto también es una herramienta importante. El conocimiento sobre sus derechos también, sobre el que los niños no es que tienen que estar a servicio de los adultos, sino que los niños son seres humanos con derechos como todo el mundo, y el saberse sentirse sujetos de derechos, tiene mucho que ver con la autoestima también, ¿no? En la experiencia de ser querido. Esto también uno le llama la atención cuando a alguien le comete algo que está violando sus derechos. Bueno, el niño también debería empezar a ir llamándole la atención esto y poder avisar a algún adulto de referencia. Pero si no lo sabe, si no se le ha dicho, si por ahí hay ámbitos culturales en donde el niño sigue estando al absoluto servicio de los adultos, bueno, esto es un problema, esto es un tema que hay que ir pensándolo, y desde la educación sexual se hace también mucho hincapié en el conocimiento de los derechos. Y también se apunta a fortalecer herramientas para ejercer la libertad con inteligencia, ¿cierto? El abuso arraiga en la seducción, el proceso de grooming, arraiga en el engaño,
y también desde la educación, toda la educación, no solamente la educación sexual, se forma la inteligencia, ¿no? Y la libertad, en la libertad al niño. Aquí, a partir de acá, en las próximas diapositivas, está la referencia. Cuando está citada es porque está extraído de este artículo, que si pueden buscarlo, está en internet, yo lo he visto en internet. Pepa Horno Goicoechea es una psicóloga que trabaja en una asociación que también tiene material muy bueno, que se llama Save the Children. Es una organización muy antigua, de hace 100 años más o menos, que trabaja por los derechos de los niños, y esta señora es española, y tiene muy buenos trabajos, tiene una conferencia sobre justamente la educación afectivo-sexual en las distintas etapas de la niñez y adolescencia, para prevenir abusos. Entonces, por eso, si lo pueden descargar de algún lado, se los recomiendo. Esta señora, Pepa Horno, dice que la educación afectivo-sexual tiene algunos objetivos, 3 objetivos. Unir la afectividad, la sexualidad y la protección en el psiquismo de los niños. Es decir, ahora lo vamos a desarrollar uno por uno. La afectividad, la sexualidad y la protección están unidos. Sexualidad sin protección, y por protección entiendo un concepto amplio, ahora vamos a ver, de protección, ¿no? Protegerse a sí mismo. Hay un programa de educación sexual que se llama Protege tu Corazón. Bueno, en este sentido lo digo. Y la afectividad, la sexualidad y la protección, que está vinculado con el segundo punto, el segundo objetivo, que es enseñar a diferenciar niveles de intimidad en las relaciones y dar valor a la privacidad y a la intimidad. Y el tercer punto, brindar herramientas para generar redes afectivas positivas y sólidas que no se limiten solo a la familia biológica del niño. Entonces, para Pepa Horno, la educación sexual tiene estos 3 objetivos en cuanto a la prevención de los abusos. Vamos a pasar a la próxima. Ahí estamos. Bien, la protección en este sentido, seguimos con Horno Goicoechea, consiste en generar entornos seguros. Acá hay 3 conceptos en estos 3 puntos que están concatenados, fíjense. La generación de entornos seguros, que es una responsabilidad del adulto, porque hay que decirlo, la protección de los niños es responsabilidad de los adultos. No se puede cargar a los niños con el fardo, con el deber, con la obligación de protegerse a sí mismos, porque no es justo y además no es factible. En un punto, cuando son un poco más grandes, a lo mejor es más factible, pero los adultos son siempre los que deben proteger a los niños. Entonces, lo primero, la protección de entornos seguros, que posibiliten el desarrollo de los niños. El entorno donde está el niño tiene que ser seguro. Hemos dado muchas charlas, capacitaciones, encuentros, los protocolos, la formación de las personas que están con los niños, la selección de las personas que están con los niños, ya sea empleados, voluntarios o lo que fuera, la capacitación de esas personas, códigos de conducta, personas responsables de que se cumplan las normas. Todo eso y otras cosas más, en todo esto consiste un entorno seguro. Eso es responsabilidad nuestra, en nuestras escuelas, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, en nuestras congregaciones, lo que sea, entornos seguros. En segundo lugar, dentro de esos entornos seguros, en el marco de esos entornos seguros, deben construirse relaciones seguras, con buen trato, donde esté eliminada toda forma de violencia física, emocional o sexual. Y en el marco de esas relaciones será posible, dice Horno, la vivencia de una sexualidad armónica. En el marco de relaciones afectivas buenas, seguras, no manipuladoras, relaciones no tóxicas, relaciones que garanticen el buen trato, ahí será posible la vivencia de una sexualidad armónica. Es decir, son como 3 pasos. Uno, yendo de más amplio a más específico, ¿no? Entonces, generar entornos seguros que posibiliten el desarrollo pleno de los niños. En el marco de esos entornos, construir relaciones afectivas seguras, y en el marco de estas relaciones sea posible la vivencia de una sexualidad armónica, sexualidad en sentido amplio, digo. Entonces, Horno, en la educación sexual, mirando a la prevención, enfatiza 2 ejes. Primero, dice que es importante promover la conexión interna del niño con sus sensaciones corporales y sus emociones. Estamos hablando de niños pequeños. ¿Por qué? Porque el niño pequeño, como decíamos hace un rato, no sabe lo que es un abuso. No pueden definir, como dice abajo, lo que les ocurre como un abuso.
pero sienten algo en las tripas, sienten algo que no les gusta. No lo pueden cognitivamente reconocer, pero muchas veces su cuerpo reacciona contra eso. Identificar lo que le pasa, identificar la sensación de dolor, de miedo, de asco, etcétera, etcétera, sensaciones negativas, sí pueden hacerlo, y sin referirnos a la posible ocurrencia de un abuso, podemos enseñar, ayudar a que el niño identifique, conecte con sus sensaciones, las pueda nombrar y se las pueda manifestar, que es el segundo punto a quien corresponda, ¿no? Entonces, esta sensación negativa de dolor, miedo, asco, repugnancia, lo que fuera, le permite al niño detectar el riesgo. Incluso cuando ese daño le llegue de una persona querida o con una posición de poder sobre él o sobre ella. Es decir, lo que le ocurre le va a generar algo en su interior. Eso, si le puede poner nombre, si lo puede expresar de alguna manera, ahí en el artículo de Pepa Hornos van a encontrar que ella dice, bueno, aprovechar las situaciones cotidianas donde el niño experimenta la misma sensación. Por ejemplo, asco frente a un plato de comida que no le gusta. Entonces, que la madre o quien sea, o el padre o un adulto le dice, bueno, cuando sientas esto, cada vez que sientas esto, decímelo. Entonces, de esa manera se va primero ayudando a que el niño identifique esa sensación, y en segundo punto, que va a ser el segundo eje, que el niño lo comunique a quien deba comunicarlo. Entonces, promover la conexión interna del niño con sus sensaciones corporales y sus emociones puede parecer algo básico, pero también puede ser muy importante en estas situaciones de abuso. Y el segundo eje, enseñar a los niños a pedir ayuda, a narrar lo que les sucede, a construir una red de apoyo sólida y afectiva, esto lo vamos a desarrollar ahora también, a narrar lo que les sucede, a construir una red de apoyo sólida y afectiva para recurrir llegado el momento. Entonces, enseñarles a pedir ayuda, ¿por qué? Porque el mensaje básico de la protección no es arreglate como puedas, deféndete solo, sé fuerte, sino que el mensaje clave es avisar, pedir ayuda, porque los niños no se pueden proteger, no se van a poder proteger solos, y además no corresponde que se protejan solos del abuso. Entonces, la educación afectivo-sexual, y esto me parece un tema interesante, no debe ser una educación en el fondo de la desconfianza, sino de la confianza con las personas adecuadas. Porque la desconfianza cierra a la persona, cierra al niño. Y en esa cerrazón son campo más probable para una situación de abuso, porque genera aislamiento. Entonces, no debe ser una educación que genere cerrazón, sino que genere apertura. Ahora, la apertura con las personas indicadas. Tiene que ser una educación que ayude a abrirse emocionalmente, gradualmente, como corresponde, construir una red afectiva que sea garantía de la fortaleza emocional y de la capacidad de resiliencia. Es decir, si ocurre algo, si lamentablemente ocurre una situación de abuso, que el niño o la niña tenga las herramientas para levantarse y para poder seguir adelante con su vida y con el menor daño posible. Algún daño siempre va a haber, mínimo, por lo menos un cambio en la forma de considerar la sexualidad, en la forma de... Algo va a haber, pero de nosotros depende que ese cambio, que ese daño, que de ese daño pueda salir más rápidamente el niño y seguir adelante con su vida, con una mayor resiliencia. Entonces, y aquí en este punto, que a mí me pareció muy, muy lindo cómo estaba encarado en el artículo, es importante que los adultos enseñen a los niños los diferentes niveles de afectividad que se puede compartir dentro de una relación. Llegar al máximo nivel de intimidad, de afectividad, no se hace con todos. Es decir, no hay por qué abrirse con todos de la misma manera. Y esto es lo que nos quiere, de algún modo, Pepa Hornos transmitir. Hay distintos niveles de afectividad que se comparten dentro de la relación. Ahora vamos a analizarlos un poquito uno por uno. Pero saber identificar hasta dónde se puede llegar en cada punto, dice Pepa Hornos, es clave, es un elemento clave para la protección. La intimidad se aprende a tener intimidad. Quizá hoy nuestros niños no sepan esto.
y se abran o muy rápido con cualquiera o no se abran con nadie. Esto es un manejo que la educación afectivo-sexual debe enseñar también, debe por lo menos ayudar a ejercitar y a poner en práctica. Son distintos niveles de relación, donde la apertura emocional va siendo cada vez mayor, desde el mero conocer en la calle a una persona hasta casarme con una persona, hay cada vez mayor, y formar una familia, hay cada vez una mayor apertura emocional. Y con ello también hay mayores niveles de alegría, de disfrute, de felicidad, de plenitud, de aprendizaje. Pero todo va integralmente unido. Y quizá a nuestra época le falte un poquito, por no decir un bastante, la transmisión de esto, de la vivencia de la sexualidad que se hace gradualmente y no se hace con todo el mundo. Es fundamental que los niños vivan este proceso con conciencia para poder conservar la capacidad de autorregulación emocional. Una relación muy intensa donde se abre muy rápido, el niño, la niña, el adulto, no logra tener una autorregulación emocional eficiente. Y entonces allí ocurren desajustes, ocurren desequilibrios que en este caso puntual que estamos abriendo, bueno, pueden ser factores de riesgo para los abusos. Es importante que este proceso de autorregulación emocional les permite entregarse y protegerse al mismo tiempo. Y proteger al otro y protegerse a sí mismo. Cuidar al otro y cuidarse a sí mismo. Esto también tiene que ser transmitido, enseñado, acompañado y obviamente desde la familia, que es el primer educador de sus hijos, los padres, pero también desde la educación afectivo-sexual que se da en la mayor parte de nuestros colegios. El proceso de construcción de intimidad del que nos habla Pepa Horno es gradual y tiene como distintas etapas. De la interacción cotidiana con muchas personas, por ejemplo, con la gente que recién conocemos, con los desconocidos que recién estamos conociendo, surge con algunas de estas personas la afectividad. O sea, me llevo mejor que con otros, tengo un nivel de relación porque tengo una sintonía intuitiva mayor, un cierto nivel de conexión emocional, que casi siempre se produce de forma inconsciente. No sé por qué me llevo mejor con unas personas que con otras. De toda la gente con la cual interactúo, con la cual siento esta conexión, además afectiva, con algunos comparto cierta intimidad. No a todos les cuento lo que me pasa. No a todos les cuento cómo estoy. No a todos les cuento mis cuestiones íntimas, sino solamente con algunos. Entonces, no es con todos, es con algunos. Por eso, el nivel más amplio es la interacción cotidiana. El nivel más, vamos avanzando y tenemos un mayor nivel de intimidad. Este nivel no se tiene con todo el mundo, pero hay todavía mayores niveles. Con los que comparto un mayor nivel de intimidad, comparto, como dice ahí, información sobre mí misma, espacios de relación, los elijo de alguna manera, comparto emociones, datos de mi historia personal. Solamente con algunas de las personas con las que comparto esta afectividad e intimidad, comparto también, el niño compartirá también, en el caso de los niños, la sexualidad. Pero comprendida no como la genitalidad, sino como el contacto físico, el contacto corporal, besos, caricias, abrazos, que despiertan cosas en el niño, despiertan sentimientos, despiertan la afectividad, despiertan la sexualidad, en definitiva, entendida en un sentido amplio. Esto nunca debe ser forzado. Siempre hay que compartirlos con las personas. Los niños tienen que saber que tienen que compartirlos con las personas con las que ya tienen un vínculo de intimidad y confianza, si quieren compartirlo, no es obligatorio compartirlo. A veces a los niños los obligamos a que den besos, caricias, abrazos, cuando no quieren. Cada vez más se sostiene que no es conveniente hacer esto, no es conveniente hacer esto. Entonces que el niño tiene que ser libre para compartir estas manifestaciones de afecto, de cariño. Y por último, la persona compartirá su sexualidad solo con algunos, solo con muy pocos comparte su genitalidad, que es el grado más íntimo, según Pepa Horno, el grado más profundo de intimidad. Entonces, también se llega de forma gradual, conforme se profundiza la relación y la persona se siente preparada, en general, en la adolescencia y juventud. Nosotros diríamos acá, porque estamos en un ámbito católico, dentro del marco del matrimonio. Pero bueno,
la autora esta lo expresa de una manera quizás más psicológica. Si se acelera el proceso, una relación genital, nos dice, aunque sea deseada, querida, puede convertirse en dañina. Entonces, estos son distintos niveles de intimidad que quizás uno no se los plantea, y quizás nuestros jóvenes hoy encaran una relación salteándose todas estas etapas con la consiguiente dificultad para autorregularse emocionalmente y con la consiguiente generación de situaciones de riesgo que podrían no generarse, ¿no? Vamos a pasar a la próxima. El paso de cada nivel de relación al siguiente tiene que cumplir varias condiciones. Tiene que ser libre, nunca debe ser forzado, nunca se debe dar un paso de forma forzada, un paso de un nivel al otro de forma forzada. Tiene que ser consciente, que permita mantener la conexión interior con las propias necesidades, saber lo que estoy haciendo. No solamente guiarse por un impulso, sino saber lo que uno está haciendo. Y a mayor nivel de intimidad, mayor conciencia debería haber, porque las consecuencias son mayores, porque las implicancias son mayores, porque toda la persona se implica de manera cada vez mayor. Entonces, nivel consciente, que permita mantener la conexión con las propias necesidades, que se entiendan los beneficios y los costes emocionales, y que sean relaciones cada vez más profundas. Esto toma tiempo, por eso el tercer nivel, la tercera condición es la pausa, que sea pausado el proceso. Permitir un tiempo suficiente para la conexión emocional y corporal interior, así como el ajuste mutuo de los procesos, necesidades, gustos de las dos personas. Cuando estos tiempos se aceleran, disminuye la capacidad de percibir, sentir, pensar y, por supuesto, de cuidarse, de protegerse en un sentido amplio. Bueno, obviamente nuestra época es una época de aceleración total, entonces esta tercera condición quizás sea muy difícil de comprender, pero sin embargo, no por ello es una condición menos necesaria. Proceso libre, consciente, pero pausado. Cada nivel requiere lo suyo, cada nivel requiere aquilatamiento para pasar al siguiente. Y además, un paso seguro, con personas que se conozcan, en entornos donde uno pueda protegerse y proteger al otro en caso necesario. Cuando hay una intensidad emocional que no se maneja, que no se controla, pueden presentarse, como decíamos recién, conductas de riesgo. Entonces, el aprendizaje, el paso de estos niveles, es un paso para el cual tenemos que prepararnos también. Y desde la educación afectivo-sexual es que se da esta preparación. Estamos enseñando a amar, como otro programa, Aprender a Amar. Se está enseñando a amar de una manera humana, de una manera plena, de una manera que involucre a toda la persona y que permita entregarse y también cuidarse y cuidar al otro. Entonces, el vínculo dañino, justamente, y el abuso es un típico vínculo dañino, se construye desde la falta de respeto a estos criterios. Entonces se fuerza las conductas de riesgo en el niño, por eso cuanto más se cumplan estos pasos, más protegido va a estar el niño, se va a forzar conductas de riesgo, no va a respetar los ritmos del niño, de la niña, ni los tiempos, por supuesto, impide su conciencia interna, invadiéndole a nivel emocional o generándole confusión sobre lo que siente. Esto es el típico desarrollo de una dinámica de abuso, y no respetará obviamente la voluntariedad de las decisiones. Entonces, cuanto más preparado esté un niño para entender y para vivir cómo es una relación afectiva sana, cómo es una relación afectiva plena, más naturalmente va a repeler y va a sentirse incómodo con situaciones que fuercen conductas de riesgo, que no respeten los ritmos y los tiempos del niño, que impidan su conciencia interna, que no lo dejen entender lo que está pasando y lo confundan y lo invadan, y que no respeten obviamente lo que el niño quiere y desea. Aunque este último punto, cuando el niño es muy niño, probablemente no sepa lo que quiera, aunque como decíamos recién, lo sienta a nivel corporal, a nivel emocional, ¿no? Pero claramente esto no va a ser respetado en un abuso. Acá es importante, y esta autora lo marca varias veces, la diferencia entre querer bien, un vínculo que respeta todo esto, perdón, voy a retroceder una diapositiva, un vínculo que no fuerza conductas,
respeta los tiempos y los ritmos, que fomenta la conciencia interna del otro y no lo invade y no le genera confusión y que respeta sus decisiones, bueno, eso es querer bien. En cambio, querer mal son los otros vínculos que son inseguros, que son tóxicos, que son, en definitiva, abusivos. Cuando se puede distinguir y cuando se ha vivido en casa, en mis amigos, el que me quieran bien, entonces todo intento de querer mal llama la atención, como una mosca en un vaso de leche, llama la atención. Y esto es prevención. Y esto se puede dar a través de la educación sexual. Porque la educación sexual, como decía recién, consiste justamente en esto, en aprender a querer bien. Entonces, por eso a veces algunos programas son muy reductivos. Cuando estamos hablando de educación para el amor, estamos hablando de educación afectiva, de educación de la sexualidad. A veces uno entiende solamente sexualidad como genitalidad, y no, sexualidad es muchísimo más que genitalidad. La genitalidad es una porción de la sexualidad, obviamente importante, pero si vamos a hablar de educación sexual, o de educación afectivo-sexual, o de educación para el amor, todo esto tiene que estar también, porque si no llegamos tarde a las consecuencias de los hechos que ocurren. También es importante aquí identificar, que el niño aprende a identificar los vínculos inseguros o destructivos de los vínculos que son seguros y constructivos en su vida, ¿no? En sus relaciones. En el caso, también aquí, el segundo punto que quería resaltar esta autora es la importancia de aprender a manejar el manejo del poder en las relaciones personales. En el abuso sexual, lo hemos dicho 20 millones de veces, hay en el fondo un abuso de poder. Casi que lo sexual, no me malinterpreten, pero no digo que pase a segundo plano, pero que lo primero, lo que busca, sobre todo las personas con una patología fuerte, es el poder sobre la otra persona. Entonces acá hay un tema de manejo de poder. En general, el agresor, en el caso del abuso sexual, tiene conciencia de que su acción es dañina, de que no está haciendo lo que tiene que hacer, al contrario, que está haciendo lo que no tiene que hacer. Por eso buscan coartadas, hacen un proceso de manipulación, engaño y chantaje, si no, no lo harían, si no supieran que tienen que engañar al otro, porque el otro de por sí no va a aceptar esto, y lo están obligando a hacer algo que no quiere. Si no lo supieran, no llevarían a cabo todo este proceso de manipulación. Y este proceso de manipulación es posible porque hay una situación de poder que se logra a través de muchas maneras, ahora vamos a hablar de eso, pero que por eso muchas veces esta forma de ganar poder favorece y confunde al chico más que otras cosas. Entonces, por eso es importante, dice Pepa Horno, dentro de la educación afectivo-sexual, enseñar al niño a manejar el poder en las relaciones personales. No solamente el poder de los demás sobre sí mismos, sino el poder que las personas tienen unas sobre otras. Saber que ellos también pueden tener poder sobre otras personas y pueden también abusar de ese poder para obtener un beneficio propio. Y acá hay algo que vamos a ver si lo puedo decir con delicadeza, pero en la prevención de abusos, a través de la educación sexual o de la educación afectivo-sexual, estamos apuntando a dos puntas, valga la redundancia. Aquellos niños o niñas que han sido víctimas de abuso, o que pueden ser víctimas de abuso, para que no lo sean, o para que si lo han sido, puedan con resiliencia recuperarse con la ayuda de los adultos, por supuesto, estamos apuntando a ese aspecto del abuso. Y también estamos apuntando a los niños como posibles adultos el día de mañana que cometan abusos. Porque también es cierto que a veces las personas que cometen abusos han tenido una infancia complicada y han tenido historias personales muy complicadas y a veces de abuso también. Entonces, la educación sexual también apunta a prevenir futuros abusos ayudando y apoyando un manejo de la sexualidad, una vivencia de la sexualidad sana por parte de los niños y las niñas que tienen a su cargo. Entonces, esto de aprender a manejar el poder es para identificar cuando alguien ejerce mal el poder sobre mí y también para identificar cuando el poder que yo puedo ejercer mal también sobre otras personas. Entonces,
en esto de aprender a manejar el poder en las relaciones personales, por un lado, hacerse conscientes del poder que tienen unas personas sobre otras. Y por otro lado también, ser conscientes del poder que vamos dando a otras personas sobre nuestra vida. ¿Cuántas relaciones se han descontrolado porque se le ha dado a una persona un poder indebido sobre la propia vida? Y ya después fue como barranca abajo, ya después costó mucho retomar las riendas de esa relación. Entonces, ese poder que vamos a dar a otros sobre nuestras vidas, se da de muchas maneras, se da a través del amor. Por eso también es importante educar para el amor, educar para amar y educar para reconocer el amor, reconocer el querer bien, como decíamos recién, ¿no? Habrá que trabajar eso. ¿Cómo es que te quieran bien? Que te respeten, que te pregunten, que se interesen por vos, por tu bien, y cómo es que te quieran mal, que te manipulen, que tengas que estar siempre cumpliendo los deseos de otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también se da en la educación sexual, y se da desde chiquito. Se expresa, no es que se da una clase, pero se expresa, se manifiesta, se ejercita, se muestra, se vive desde chiquitos, ¿no? También a través de la autoridad, si tengo a alguien que tiene autoridad sobre mí, el profesor, el maestro, el sacerdote, el padrino, el amigo de la familia, tiene autoridad sobre el niño, sobre la niña, también es una forma de adquirir poder. Ese poder también se puede ejercer mal. La fuerza física es otra forma de tener poder, por eso también cuando hablamos de abuso tenemos en cuenta la asimetría, la diferencia de edad, pero también la diferencia entre fuerza física, conocimientos, la diferencia social. Son todas formas de tener diferencia, de sacar ventaja sobre otra persona, de tener una diferencia que ponga a una persona en situación de ventaja y a otra en situación de desventaja. Por eso es importante saber que en todas estas formas de obtener poder sobre otra persona, en todas estas formas, puede haber mal ejercicio de este poder. También en el amor. Y esto a veces es lo que más confunde, y en la autoridad. A veces la fuerza física y la diferencia social uno las identifica más cuando se ejerce mal el poder. Pero en la autoridad que a veces es moral, que a veces es afectiva a través del amor, también es difícil identificar para el niño, identificar una situación abusiva cuando proviene de allí. Por eso también la importancia de confiar en las propias intuiciones del chico, los propios sentimientos, las propias sensaciones, y la facilidad, la posibilidad de comunicar esas sensaciones a la persona adecuada. Es importante también aquí en la educación sexual enseñar a los niños a visibilizar la violencia emocional que vivan con sus relaciones personales y que en sus relaciones personales y que favorezcan el abuso de poder. Bueno, que la manifiesten, que la puedan decir, todo tiene que ver con poder decir. Los espacios de integración del daño afectivo, tercer elemento fundamental. En la escuela, y no solamente en la escuela, sino en todos aquellos espacios donde el niño comparte, pueden abrirse espacios de integración del daño, sobre todo en la escuela, en donde los niños puedan hablarlo, puedan manifestarlo, puedan tomar conciencia de lo ocurrido. Lo que dice ahí es algo muy psicológico, ¿no? Una de las mayores defensas contra un abuso es la disociación. ¿Por qué? Porque el niño que vive algo que no comprende del todo, que lo confunde tremendamente y que lo daña, una de las herramientas, la que tiene más a mano, es dejarlo a un costado y seguir con su vida. Porque si no es imposible que un niño que desayuna a la mañana con la persona que durante la noche ha cometido un abuso con él o con ella, después tenga que ir al colegio y rendir cognitivamente como se espera que rinda, y después tenga que volver a la casa donde ocurren esas cosas. Es imposible, es decir, es muy difícil. Ningún ser humano podría hacer esto de una forma fácil, menos un niño. Entonces, uno de los mecanismos es dejar a un costado lo que ocurrió y seguir adelante con su vida como si no hubiera ocurrido, separar en dos la persona. Eso es la disociación, lo estoy explicando muy mal, soy consciente, pero esa es la disociación. Entonces, cuando uno se hace consciente, es decir, cuando a lo mejor a veces en la adolescencia, un niño que ha sufrido abuso siendo muy chico, toma conciencia de lo que ocurrió, ¿qué pasa? Asocia nuevamente. Entonces,
cuando lo dice, por ejemplo, asocia lo que le pasó, lo puede decir, lo puede asociar nuevamente con su persona. Entonces rompe este mecanismo de disociación que le sirvió mientras era chico como mecanismo de defensa, pero que más adelante, cuando es más grande, le estorba para todo, porque se convierte muchas veces en un mecanismo exclusivo en las relaciones. Y la verdad que no todas las relaciones son abusivas, y en no todas las relaciones viene bien usar este mecanismo de defensa. Entonces, la escuela muchas veces, cuando el niño revela un abuso, cuando el niño es consciente de lo que le pasó, cuando el niño integra una forma distinta de relación, rompe con este mecanismo. Y esto también es un espacio preventivo, porque no sigue generándole daño. Se favorece la revelación, se favorece la detección temprana del abuso y se impiden nuevas formas de abuso. Por eso también hay que tener en cuenta este tipo de prevención que en los ámbitos educativos y sociales en general se puede dar. Se pueden convertir en espacios en donde se integre el daño y se rompa con los mecanismos disociativos. También es una forma de prevención que se puede dar en la escuela, y la educación afectivo-sexual debe estar, digamos, alerta de que estos espacios deben producirse. En cuanto a estrategias preventivas, creo que lo venimos diciendo, así que lo sintetizamos en estas diapositivas que siguen. La educación afectivo-sexual debe brindar al niño estrategias preventivas para que pueda reconocer cuando siente miedo, es decir, cuando está viviendo situaciones de riesgo, poder reconocer cuando alguien le está haciendo daño, incluso cuando el daño viene de alguien a quien ama, saber decir que no, huir y no quedar paralizado. Cuidado con este punto del saber decir que no, porque no es cuestión de enfrentar al niño con una persona que puede hacerle más daño, incluso cuando se lo enfrenta. Este punto es delicado, por eso el último punto para mí es fundamental, que es saber pedir ayuda y sobre todo saber quién pedírsela. Identificar una red afectiva sólida, que sea cercana, que sea consciente y a quien uno le pueda pedir ayuda. Esta educación afectivo-sexual proporciona algunas habilidades, como la conciencia corporal, la conexión emocional interna, ya lo hemos dicho, así que lo pasamos rápido. La autorregulación emocional, la asertividad, por ejemplo, es una virtud, un hábito que consiste en el poder expresar lo que uno siente y lo que uno quiere y de una manera adecuada. Pero para esto hay que autorregularse emocionalmente. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho la asertividad. Yo me enojo enseguida o me pongo pasional. Bueno, tengo que aprender a autorregularme emocionalmente para poder expresar bien lo que me pasa y poder pedir ayuda muchas veces. Poder integrar las diferencias como algo valioso, aprender a manejar el poder en las relaciones interpersonales. Todo esto puede ser la educación sexual. A diferenciar el querer bien del querer mal, saber reconocer a aquel que le quiere bien, diferenciar los niveles de relación afectiva en el proceso de creación de la intimidad, integrar el daño afectivo fruto de la historia personal. Todas estas habilidades las se pueden proporcionar a través de la educación sexual. Y fundamentalmente, y con esto termino esta primera parte, la protección se basa en generar un entorno seguro, ¿sí? Pero también en aprender a confiar. No es una educación de la desconfianza, porque esto también puede hacer daño, como decíamos. Es una educación de la confianza. Confianza en uno mismo, confianza en lo que siento, confianza en lo que intuyo, y confianza en la red de personas que me quieren, que me pueden ayudar y a quien tengo que pedirles ayuda. Esta es una primera parte. Y después algunas etapas, me parece que Paula todavía no está en el chat, y llega a estar en el chat, abre el micrófono, porque tenía hoy una emergencia que surgió. Pero la segunda parte, algunas etapas, algunos acentos formativos en las distintas etapas del desarrollo que tienen que ver con todo eso que estamos viviendo. Pero claro, después esto habrá que bajarlo a la escuela concreta, al niño, a los niños concretos, a las niñas concretas, a la situación concreta que seguramente a los docentes les toque encarar. A los padres también, a los padres y madres también, y a los adultos que están a cargo de niños también. Bueno, hay una primera parte, que es la vida intrauterina. Al principio de todo les decía que desde esta
este primer momento el niño aprende a amar, y esto es educación sexual, educación afectivo-sexual, en donde el niño tiene una intensa interacción con la madre, las experiencias de la madre impactan fuertemente en la organización del psiquismo y no son neutrales, lo saben seguramente muchos de ustedes, en el desarrollo del bebé. El medio ambiente del bebé es la mamá, es la madre durante el embarazo, y lo que le ocurre a la madre impacta, sobre todo lo importante, ¿no? Lo que impacte fuertemente a la madre va a impactar también en el niño. Por eso es importante que en esta etapa la madre se cuide especialmente y tenga una relación, integre la relación con el niño o la niña por nacer. Más adelante, cuando van creciendo los niños, en el primer año y medio de vida, los vínculos generalmente, y esto quiero aclararlo, es algo general, ¿no? Puede sufrir modificaciones de acuerdo a las culturas y a determinadas sociedades, y también al cambio cultural que ocurre en los niños. Los niños son mucho más precoces en muchas cosas, y también, como decías al principio, cada niño es un caso concreto y hay que ser muy artesanal con ellos. Nosotros el primer año y medio de vida tenemos un vínculo casi exclusivo con los padres o aquellos que cumplan el rol de padres. El desarrollo de un apego seguro, fundamental en la sexualidad, el desarrollo de un apego seguro con la mamá o con alguna figura adulta, el apego seguro, esa relación particular que tiene un niño con quien sabe que va a estar siempre, que lo va a cuidar, que lo cuida, que puede alejarse, pero también puede volver, y que siempre va a estar, y que puede confiar que va a estar, y que va a entender sus necesidades, y que va a responder a sus necesidades. ¿Por qué los niños, cuando les duele algo, se calman cuando la mamá los abraza, por ejemplo, o cuando los toma en brazos, si no le está haciendo nada médico? Porque eso calma, el apego calma, en la cercanía con la persona de apego calma. Este apego seguro va a ser la base emocional del niño en el futuro también. Es decir, el niño de 1 año, 2 años arranca a explorar el mundo y vuelve a la madre para cargar las pilas, para cargarse emocionalmente, y es fundamental para confiar, para la confianza. Aprende a confiar en este primer apego, ¿no? Este primer apego. Si la madre no es segura, si la madre está y no está, o tiene alguna dificultad seria en la crianza, el apego no va a ser seguro y este niño probablemente tenga alguna dificultad el día de mañana en su confianza. No hay crianza perfecta, no hay apego perfecto, eso está claro, ¿no? Los autores que hablan del apego hablan de que la madre tiene que ser lo suficientemente buena, no perfecta, sino lo suficientemente buena, un mínimo. Pero bueno, este apego tiene que estar para que el niño aprenda a amar y aprenda a confiar, y aprenda a alejarse, a explorar y a volver, y con confianza en sí mismo, con autoestima. Entonces aquí, esto se da al principio de la vida del niño, bueno, se da a lo largo de toda la vida, pero se da fuertemente desde los primeros meses. Se absorbe un modo de amar y de relacionarse, el modo propio de los padres. Aquí el hincapié está puesto en el desarrollo de la autoestima, la seguridad emocional básica, imprescindible para la organización de la personalidad, la apertura confiada a los demás, a que aprendemos a tocar, a ser tocados, a mirar y a ser mirados, a comunicarnos básicamente con los demás, el primer aprendizaje, y esto tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con la educación sexual. Por eso también decimos que son los padres, es la familia, el primer ámbito donde se da esta educación. Comienza a descubrir lo relacionado con la diferencia sexual hasta los 3 años, de los año y medio, habíamos dejado la etapa anterior, hasta los 3 años, se comienza a descubrir lo relacionado con la diferencia sexual, por medio de lo social, sobre todo la vestimenta, el peinado, las actividades, se imitan las conductas de papá y de papá. El control de esfínteres, una experiencia de placer que viene del propio cuerpo, la intimidad, el manejo de sensaciones placenteras, la postergación. Esta es una etapa también crucial, importante. Fíjense que aparece esto del placer vinculado, relacionado con el propio cuerpo. Esto claramente los padres hacen muy bien en educar esta parte, este aspecto de la vida, porque también va a fortalecer este ámbito de la personalidad, ¿no? La imitación aquí de los roles materno y paterno es muy importante.
sé que estoy siendo sumamente sintética, ¿no? Y muy simplista, así que por eso pido disculpas. Entre los 3 y los 5 años, exploración del mundo, mayor desarrollo, seguridad y confianza en sí mismo y en los demás se da. Esta es una etapa de riesgo. Esta es una etapa de riesgo, en donde el niño se va alejando más de los padres, se dan más cuenta de ellos mismos, de su genitalidad, ya de los órganos corporales, las diferencias entre varones y mujeres, el tema del cuerpo es un poquito más consciente. Es el momento de empezar a educar el respeto del cuerpo y en el pudor, como hábito de defensa de la intimidad, que el papá no entre cuando la nena se está cambiando, que la mamá, tener este tipo de cosas que a veces uno le da ternura y dice, pero es un bebé. Bueno, pero va educando en el pudor, va educando en que hay momentos y situaciones en donde uno necesita estar solo o con determinada persona, pero no con las demás. La educación en el pudor, como hábito de defensa de la intimidad. Actos públicos, actos privados, personas y ámbitos con los que hablar y compartir determinados temas. No da lo mismo una persona que otra, esto ya se empieza a poder marcar en esta etapa. Seguimos en esta etapa entre los 3 y los 5 años, hay intentos de vivir con mayor autonomía, un descubrimiento de la propia sexualidad más activo y más consciente. Todavía no hay un desarrollo de la genitalidad alto, sino que hay bajos niveles hormonales. Conductas típicas de exploración y autoestimulación de sí mismos, se incorporan reglas de higiene. Aquí los hábitos de independencia son importantes, ya el niño, como decíamos, empieza a alejarse de los padres, empieza a interactuar un poquito, después más lo va a hacer más con otras personas, aprenden a vestirse, bañarse solos. Es importante que en esta etapa, bueno, no pueden entrar supuestamente a los jardines de infantes si no van al baño solos, si usan pañales. Bueno, van adquiriendo mayores hábitos de autonomía todavía. El conocimiento del nombre de cada órgano, el nombre propio de cada órgano, la importancia de abrirse a compartir con otros, valoración positiva y alegre de la sexualidad, en el sentido de lo que uno soy nene, soy nena, los niños lo dicen orgullosos en esa etapa de su vida, ¿no? Y lo dicen contentos. Es una forma de valorar alegremente, con positividad, su propia sexualidad, que decíamos que es tan importante para la prevención y para una educación que ayude a confiar. Más adelante, ya pasando a otra etapa, repito, estoy siendo muy simplista y rápido, entre los 6 años y la pubertad, una etapa ya de socialización, también una etapa de riesgo, el niño sale y tiene que tener esta autonomía ganada y esta base afectiva y emocional segura, y esta capacidad y posibilidad de comunicar y ya de asertividad empezando a generarse, también la tiene que tener en desarrollo, porque va a salir y va a tener que poder contar lo que le pase. Hace preguntas ya lógicas y espera respuestas lógicas. La confianza en los adultos se da, le importa mucho lo que digan los adultos de él. Se dan los primeros lazos afectivos extrafamiliares, mayor comprensión de la importancia de cumplir las reglas. El cumplimiento de las reglas también es una educación preventiva, porque cuando alguien no cumpla lo que el niño asume como regla o lo que se le ha enseñado como regla, eso le va a llamar la atención. Entonces, quizás no somos demasiado conscientes de lo que una educación en ese sentido responsable puede ayudar, pero puede ayudar mucho. Se pueden aquí explicar y hablar temas con calma, un poco más explícitamente. Hay que ver eso según la edad, estamos hablando de 6 años a la pubertad, son muchos años, ¿no? Son 5, 6, 7 años. Se pueden explicar temas con serenidad y cierta profundidad, el tema de la identidad y los roles sexuales, pautas y normas de convivencia, el tema de las reglas, compañerismo, amistad, respeto por el otro. Esto es una edad propicia para ello. Seguimos con esta edad que es muy rica porque el niño todavía no entró en la turbulencia de la adolescencia y absorbe como una esponja todo lo que se le enseña, lo que observa. En esta etapa también toma de conciencia del cuerpo como sexuado, de la distinción y la complementariedad entre los sexos, observa a los padres y adultos cercanos, son muy críticos, por eso la importancia de un testimonio
de los padres, de los maestros, de los catequistas, de los sacerdotes, de todos los que interactúen, seminaristas, adultos en general. Adultos, me refiero a personas mayor de 18 años, ¿no? A veces no mucho más que un adolescente, pero también son observados. Es importante la diversidad, la distinción, la separación para abrirse a los demás. El niño se inscribe en la trama familiar, pertenezca a una familia con una historia familiar y se afianza su identidad sexual. Aquí se pueden detectar algunos aspectos ya de la personalidad que en la adolescencia pueden ser, muchas veces hay una ventana de oportunidad para trabajar muchos aspectos de la personalidad que a lo mejor no han sido bien encarados de niño, ¿no? Entonces, se puede prevenir ciertos riesgos, según cómo sean los niños. Hay niños más pasivos que otros, entonces yo ya sé dónde voy a poner acento cuando forme, cuando eduque, a qué voy a estar atento. Niños más precoces, niños que a veces faltan el respeto con más facilidad que otros. Importancia aquí de no saltar etapas, ¿no? Como decía, es una ventana de 6, 7 años de lo que estamos hablando, y cada momento cuenta. Seguimos, creo, a ver, en esta etapa, no, perdón, no, pasamos a una etapa siguiente, entre los 11 y los 13, no es una etapa de desarrollo siguiente, no están divididas así en esta edad, pero bueno, acá ya entramos en la pubertad, entramos en la adolescencia, en una etapa de crisis y de inestabilidad, por lo tanto una etapa de riesgo muy fuerte, donde cosas que parecían ganadas en la niñez parecen puestas en cuestión aquí, y de hecho se baraja y se da de vuelta muchas veces. Por eso también decía que hay una ventana de oportunidad para resolver cuestiones que quizás no hayan quedado resueltas en la infancia, ¿no? Irrumpe lo hormonal, angustias, miedo, se moviliza todo lo afectivo, lo emocional, expansión de la sexualidad, obnubilación de la conciencia y del pensamiento. La etapa anterior era una etapa donde lo cognitivo tenía mayor preeminencia. Aquí no, aquí lo hormonal, lo afectivo, gran desprotección. Cualquier iniciación por esa etapa de riesgo es posible sin una sólida autoestima y un discernimiento clarificado. Cuando los que tengan hijos adolescentes seguramente se agarrarán de los pelos muchas veces porque dirán, ¿y qué va a pasar con este chico? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cómo va a terminar esto? Bueno, quédense tranquilos que acá también van cobrando importancia lo que se haya experimentado en etapas anteriores. Si el niño ha tenido un apego seguro, si el niño ha tenido siempre una sólida autoestima, probablemente cuando pase la turbulencia de la adolescencia, eso quede atrás la turbulencia y vuelva a tomar lugar lo que se experimentó en las etapas anteriores. Probablemente, digo, no en todos los casos, pero hay una gran chance de que una vez pasada esta etapa se asienten los valores y los hábitos y lo que se haya ganado en etapas anteriores. Seguimos en la etapa de la adolescencia, también con la independencia y rebeldía frente al mundo adulto, búsqueda de nuevos modelos, incidencia cada vez mayor de los medios de comunicación, de importancia, las redes sociales. Acá un tema importante es el cuidado con el ciberabuso, cuidado con el cibergrooming en esta etapa, en donde los adultos somos ignorantes y analfabetos en redes sociales al lado de lo que un niño de 10, 12 años hoy es. Entonces, es un momento, un ámbito de riesgo, un ámbito que tiene cosas buenísimas, pero también un ámbito de riesgo y un ámbito donde también el riesgo se da por la retirada de los adultos, ¿no? Es un ámbito propio de los chicos, de los jóvenes, y a veces nos cuesta a nosotros supervisarlo con efectividad. Por eso aquí en esta etapa todo el cibergrooming, ciberabuso, las relaciones por chat, por internet, con desconocidos, las cámaras, los videos, no sé qué. Bueno, acá mucha atención en esta etapa a esto, en la educación sexual. Sí, a pesar de la rebeldía, siguen requiriendo a los adultos como protectores. El desplazamiento afectivo se da a personas significativas, no siempre los padres, a veces nunca los padres, sino profesores, adultos de referencia que le hayan llamado la atención y que le hayan generado un impacto al niño. Si somos alguno de esos adultos, sepamos que tenemos una fuerte responsabilidad. Aquí en esta etapa es importante la ayuda para superar el peligro de encerrarse en uno mismo, la importancia de brindar terminología científica y buena información, también moral. A veces la moral es dejada de lado en nuestra formación,
Pero bueno, la formación moral, la moral existe y la formación moral ayuda mucho en virtudes, ¿no? Para abordar inquietudes y prevenir conductas de riesgo, conocer los propios condicionamientos, también suele ser importante en esta etapa, por dónde me aprieta el zapato, qué es lo que soy bueno y qué es lo que no soy tan bueno y tengo que esforzarme un poquitito más, ¿no? Durante la adolescencia, bueno, durante la adolescencia se da el logro de la autodefinición, o es esperable que se dé el logro de la autodefinición. Acá importa mucho el entorno cultural, porque acá las experiencias sociales son mucho más ricas, el niño está en camino a definirse en muchas cosas, y muy cerca de definirse en muchas cosas. Se dan emociones contradictorias, ambivalentes, por un lado son niños, por otro lado son adultos, y lo hemos vivido todos, ¿no? Es una etapa muy rica, es una etapa espectacular, muy linda, pero también una etapa difícil. Hay mayor conciencia de los propios sentimientos, necesidad de independencia, necesidad de autonomía, de reestructurar el mundo íntimo, entenderse a sí mismo, saber quién soy, comprenderse, y de ahí uno después sale a la vida adulta, ¿no? Aquí en esta etapa la meta es caminar hacia una madurez psicoafectiva. Esto, estamos hablando de educación sexual, tiene mucha importancia y mucho que ver con la educación sexual. El logro de una madurez psicoafectiva, la educación sexual no puede reducirse a dar un par de recetas prácticas. La educación sexual tiene que encarar los temas de fondo que realmente ayuden al niño a madurar psicoafectivamente, ¿no? Para establecer vínculos afectivos y sexuales responsables y duraderos. Este es el objetivo, esta es la meta en educación sexual. Poder establecer vínculos afectivos y sexuales responsables y duraderos. Esto, durante la adolescencia, se puede y se debe trabajar en esto. Es un momento de mucha intensidad, con separaciones, miedos, incertidumbres, conductas ambivalentes, muchas posibilidades, pero mucha inestabilidad, mucha inseguridad. A mí me encanta, es uno de los procesos de las etapas que más me gusta, ¿no? La adolescencia. Hay procesos de elección ya conscientes, se elige la primera novia o el primer novio, se empieza a pensar qué es lo que se va a hacer, qué carrera se va a hacer, o que se va a estudiar, o a qué profesión, o a qué tarea uno se va a dedicar, qué es lo que se quiere de la vida, definiciones vocacionales, ya tienen su raíz aquí. Y la vocación, las definiciones vocacionales también son temas a encarar en la educación afectivo-sexual. Le cité a propósito, no suelo citar en estas charlas encíclicas, pero le cité Familiaris Consorcio, porque me parece que dio en el clavo. Toda la vocación del hombre y de la mujer es una vocación al amor, el punto central. Todos tenemos, todos, más allá de nuestras circunstancias particulares, nuestras historias, nuestros procesos, todos tenemos esta vocación hacia el amor, esta vocación hacia el amor. Es en esta etapa donde empieza uno a plantearse a dónde la va a encarar. Obviamente no se lo plantea uno conscientemente en la adolescencia, pero sí en la práctica se plantea uno en esta etapa, empieza a plantearse, o es esperable, no siempre, pero es esperable, ya empieza a despuntar la vocación en ese sentido de un niño, de una niña, un adolescente, en este caso. Entonces se busca un ideal afectivo, se dan los primeros enamoramientos pasajeros, también es un momento de riesgo esto, porque además se busca el amor, se busca con todo el alma, y eso es a veces un anzuelo para las personas que tienen tendencia o han tomado la decisión de cometer abusos. Entonces ven a un adolescente enamoriqueado y bueno, hay que poner los límites en ese sentido cuando uno es adulto. Y a veces algunas personas que han cometido abusos han dicho, bueno, pero se lo buscó, provocó. Y bueno, no puedo decir eso, esto es inadmisible. Es el adulto el que tiene que poner el límite, porque el adolescente está en plena etapa de búsqueda y es muy difícil pedirle un límite, no corresponde. El desafío aquí es generar ámbitos cuidados y seguros donde los adolescentes puedan estar, ser protagonistas, no solamente estar cuidados y protegidos y de cerca por los adultos, sino ser ellos protagonistas de sus decisiones. Pero para eso el ambiente, volvemos a lo que decía Pepa Adorno, tiene que ser cuidado, tiene que ser sano, tiene que ser seguro, para que el niño pueda realmente sin riesgo o con el menor riesgo posible ser protagonista, vivir valores, ideales trascendentes por los que valga la pena trabajar y aprender roles. Entonces, esto es importante. Aquí. Bueno, y creo que esta es la última diapositiva. Acá tenemos posibles
iniciación en conductas de riesgo durante la adolescencia, así que es importante, y acá ya sí tenemos adolescentes, jóvenes, que pueden entender, que todos pueden entender, ¿no? Los niños también, pero con el que se puede hablar explícitamente de los factores que estimulan conductas de riesgo, saber que esto me pareció importante y por eso lo dejamos, saber que no son determinantes, es decir, uno se puede sobreponer, uno tiene resiliencia, incluso si a uno le ha ido mal en algún punto, o ha sido víctima de alguna situación, saber que esto no es determinante, también ayuda a levantarse, también ayuda a buscar caminos alternativos, ¿no? No se termina todo con una mala experiencia, sino que uno puede salir adelante igual y hay que alentar a que se haga finalmente. La presencia de los padres es importante, o los adultos de referencia válidos, que lo quieren bien al chico o a la chica, y la importancia de propiciar espacios de diálogo y de escucha confiables. Espacios de diálogo y de escucha confiables. Bueno, yo no quiero, me parece que me comí bastante tiempo del que, vamos a dejar de compartir, bastante tiempo de la presentación, pero por supuesto todos estos temas se podría decir mucho más, incluso se podría decir otra cosa, así que yo estoy abierta ahora, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, crítica también se acepta, está todo grabado, así que me va a servir a mí para mejorar. Por supuesto que un programa de educación sexual después tiene que bajar al aula, el chico, el momento de desarrollo, la situación social que vive esa escuela o esa familia, etc. Pero estos son como temas básicos que no nos tenemos que olvidar, y que supongo que los padres lo tienen en cuenta cuando educan y cuando acompañan, porque educa puede parecer muy autoritario, pero no, a mí me gusta igual, educan, pero cuando acompañan el crecimiento a los chicos. Bueno, acá dice el enamoramiento no se da hay un montón de comentarios, así que no sé cómo voy a hacer para leerlos. El enamoramiento no se da solo en adolescentes, también en niños, sí. Soy consciente, mi primer enamoramiento fue a los 5 años, les aclaro, y me acuerdo perfectamente. El enamoramiento es de verdad, gracias por la acotación. Se puede dar también en niños, se da muchas veces, se da en niños, ¿no? Pero bueno, quizás creo que adquiere otro matiz más genital en algunos puntos, puede llegar a adquirirlo en la adolescencia y puede tener un elemento también de riesgo adicional. Bueno, no sé cómo, si alguien quiere hablar, abre el micrófono y hable libremente. Ya. No tengo ningún problema. Bien. Buenas Galaxy, noches. Hola, hermana. Yo quería hacerle una pregunta, ¿no? El problema que se dan de los subsidios, ¿no? De los que se matan, ¿influye desde su niñez o desde cómo acontece eso? A ver, ¿me podría explicar un poquito más la pregunta? No la llegué a comprender. Verá, soy de Cuenca, ¿no? Sí, entonces el padre de Gualaceo manifestaba que ha habido 26 jóvenes que se han suicidado, ¿no? Okay. Entonces, para mí hoy es la pregunta, en todo este proceso que tenemos, ¿no? De la vida formativa, desde la niñez, ¿influye desde esta etapa o desde cómo es el acontecimiento? A ver, en este punto estamos hablando de prevención de abusos, no de suicidios. En ese sentido, hermana, yo no me animaría ahora a responderle lo que me está diciendo. Entiendo que el niño desde muy temprana edad, desde el nacimiento, absorbe muchas cosas del ambiente y todo puede tener impacto en él. Eso sí, concretamente habría que ver la situación, habría que ver el caso, para poder responderle un poco más, ¿no? Así en general, y estando hablando de otro tema aquí, que es la prevención de abusos, quizás no sería responsable que le respondiera, pero si usted quiere, tiene nuestros mails, nos puede escribir y le prometo que nos puede hacer la pregunta y vamos a encontrarle la respuesta y la información, no la respuesta y la información, pero algún elemento que pueda ayudarla a discernir aquí. Gracias, hermana. Ya. Padre Rodrigo Puente, sí. Ahí que veo que levantó la mano. A ver si no se me corta, porque yo tenía un problema con internet. No, yo mientras escuchaba, pensaba, ¿cómo se hace con el tema de la hiperestimulación en los niños, en lo sexual?
Porque yo digo, está bien, está bueno, pero hoy los chicos, desde muy chicos, están tan estimulados a nivel cultural, a medios, prender la televisión y cualquier programa y en internet, en un teléfono, que a veces las etapas que debería ser lo normal, por decirlo de alguna manera, no se da. La realidad es que no se da hoy así. Porque muchas cosas, vos decís, hay que tener cuidado con las etapas, sí, pero hoy los chicos de 5, de 6, de 8 años ven cualquier cosa y están súper estimulados de una manera, y vos decís, ¿cómo haces para poder tratar de arriesgarte, digamos, de acompañar esos procesos? A ver, la hiperestimulación no ayuda y perjudica, es más, yo diría perjudica el desarrollo, eso es claramente. Y tenemos que contar con que existe la hiperestimulación. Luchar contra los medios, las formas invasivas de determinados medios de comunicación es muy difícil, pero sin embargo hay que hacerlo. Mi experiencia es que el niño prefiere una buena relación real cuando la tiene a mano muchas veces, que una relación virtual, por poner un ejemplo. ¿Esto qué significa? ¿Hay que prohibirle? Perdón, no sé quién está hablando o si es el micrófono que se abre. Prohibirle lo virtual, prohibirle la conexión, la hiperconectividad, nunca ha sido una buena opción. Pero por el otro lado, por eso decía yo, la prevención no es prevención específicamente contra algo, sino promoción de determinados ámbitos, de determinados, no me sale para esferas de la persona, que van a tratar de equilibrar un poco esto. Es decir, vivimos una época de hiperestimulación que es muy difícil contrarrestar de frente. Por eso también, es más, no sería inteligente contrarrestarla de frente, sería fortaleciendo las murallas, creo que es mucho más inteligente hacerlo. Eso es una tarea constructiva, de a poquito, de a largo plazo, que tenemos que hacer desde las familias, que tenemos que hacer desde las escuelas, pero es la única manera, y así un chico incorpora mensajes y los procesa. El problema es que no los puede procesar. Los mensajes son hiperestimulantes porque no se encuentran con un aparato capaz de procesar. Obviamente no lo puede tener a los 3 años, a los 5 años. No hay tiempo para generar eso y no hay posibilidades. Pero se puede ir trabajando eso. Y bueno, contamos con esta hiperestimulación. También podemos trabajar, y este es otro nivel de trabajo, en leyes, en la sanción de leyes, que manejen esto y que prohíban determinadas conductas, que penalicen determinadas cuestiones. Eso es otra forma de trabajarlo, ¿no? Pero mientras no tengamos una sociedad en donde la hiperestimulación es vista como algo bueno, ahí tenemos un problema, padre, no voy a decirle que no. Tenemos un problema. Y más cuando a veces los niños muchas veces están, entre comillas, abandonados. Pero no lo digo hablando mal de las familias ni de los padres, sino a veces no hay más remedio, porque hay que trabajar para poder comer, y hay que trabajar mucho para poder comer, y los chicos están solos muchas veces. Entonces, esto es un problema social serio, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no tengo la respuesta, padre, aclaro, voy a ser sincera. Pero bueno, creo que no la tenemos ninguno. ¿Quién más quiere hacer? Gracias, padre Rodrigo. ¿Quién más quiere hacer algún comentario o pregunta o compartir algo? Acá hay muchas cosas en el chat. Así que si quieren después guardar el chat, pueden hacerlo. Inés. Padre Andrés. Sí, una palabra que a mí me ha resultado práctica para dársela a los niños, porque a lo mejor a veces el niño no es que no sepa hablar, pero que no tiene la palabra para decir las cosas. Por ejemplo, la incomodidad, ¿no? Esto algo me hizo sentir incómodo. Y es una palabra que no es subjetiva para mal, o sea, no orienta no orienta lo que el niño quiere decir, o sea, no lo está determinando a una determinada visión de las cosas, ¿no? O sea, tampoco le hace crecer en curiosidad a ver de qué se trata lo que está diciendo, ¿no? Me parece. Me había silenciado. Sí, de acuerdo. Sí, la palabra es ese sentimiento de incomodidad con el que tienen que estar familiarizados y para poder decirlo. De acuerdo. Gracias, padre Andrés. ¿Quién va María a... Inés.
María Inés, dos. buenas noches. Olga, ¿qué haces? Muy interesante su ponencia y la manera como lo dicen nos llega mucho. No sé si nosotros acá tenemos una realidad diferente a la de ustedes. Es cierto que la primera formadora es la familia, y es la familia la que tiene que formar especialmente en esta área. Pero desgraciadamente hay muchos conflictos a nivel de familia, la familia desorganizada, las familias que tienen conflictos y los niños no reciben ni teóricamente ni prácticamente una formación de este tipo. Entonces la escuela es la que tiene que asumir, pero en la currícula de las escuelas no se encuentra exactamente una formación en afectividad y sexualidad. Y en muchos casos las escuelas particulares pagadas tienen unos programas, pero yo le veo que en nuestra realidad es la catequesis, es la iglesia la que muchas veces dentro de su programa de formación catequética debe involucrar estos temas, porque no le queda otra alternativa al niño. Si no es formado en la casa, en la escuela y no en la iglesia, en la catequesis, el niño sale con un montón de deficiencias y obviamente vulnerable ante cualquier situación de violencia o de acoso. Entonces, yo considero que en nuestro país, por ejemplo, en nuestra realidad, esta formación que estamos recibiendo aquí de manera sistemática debe ser también dentro de la iglesia para los catequistas y para los agentes de pastoral que trabajan con niños, jóvenes y adolescentes. Porque si ellos no están preparados y no saben cómo orientar a los niños y no saben cómo prevenir situaciones, acabamos de hablar del ciberacoso, de la utilización de los medios, que ahora con lo que la educación se volvió virtual, esto se ha engrandecido. Los niños están dentro de un espacio de mucha violencia y acoso. Entonces, no sé, el comentario es conveniente que esta formación sea la iglesia también para catequistas, parejas guías en el área de familia y todas las personas que trabajamos dentro de la iglesia con los niños, jóvenes, mujeres y personas vulnerables en general. Bien, Olga nos habla desde Ecuador, para que sepan los que están en el Zoom. No me presenté. No hay problema, no hay problema, Olga, ya te conocen. Pero bueno, para los que no te conocen, Olga nos habla desde Ecuador. Claro, nosotros en Argentina tenemos la obligación de dar educación sexual en las escuelas. Por ley, ¿no? Todas las escuelas lo tienen que dar. Pero comparto lo que tú dices, de acuerdo, que también una formación, si es la catequesis la que da este tipo de contenidos o de formación, necesita los catequistas una capacitación específica. También a veces he dado estas charlas y los padres me han dicho que han tomado nota frenéticamente de estas cuestiones como padres. Es verdad que a veces, como padres no siempre los padres tienen por qué conocer todos estos contenidos y las etapas de desarrollo del niño, así deberían conocerlas por experiencia, pero poder explicitarlo ayuda mucho. Entonces creo que sí, que tanto cualquier adulto le viene bien este tipo de conocimientos, sobre todo los que están en interacción con los niños, ¿no? Con el tema de los catequistas, bueno, al no estar, bueno, no sé, habrá que ver la situación de Ecuador concretamente, pero que no estén desguarnecidos por la ley. A veces en Argentina, si una persona no autorizada habla de sexualidad con los niños, bueno, se puede ver en un problema. Entonces hay que ver cómo es esta situación en Ecuador. Por ejemplo, si un catequista, no le puedo pedir en Argentina que hable de sexualidad con los niños, en este nivel puede hablar de catequesis, puede hablar de la vocación al amor, puede hablar de todo esto, pero no concretamente de temas de sexualidad tan específicamente, porque puede llegar a tener un problema legal. Entonces, no sé si se entiende lo que quiero decir. Está desguarnecido porque no es la persona que tiene que hacerlo, los padres y en la escuela, pero después esto no. Entonces esto también tenerlo en cuenta, que la persona que lo haga sea una persona que esté capacitada y autorizada para hacerla con niños, ¿no? Con adultos no es problema, pero con niños sí. Así que gracias, Olga, por tu intervención. Acá veo que se ha incorporado Paula. Te extrañamos, Paula. Pero bueno, no sé si alguien más quiere... Acá está. Saludos a todos. Gracias. Que no pude entrar de entrada. No hay problema. Bueno, ¿algún otro quiere hacer algún comentario o pregunta?
antes de cerrar el Zoom, ya estamos casi en tiempo, pero... Bueno, les recuerdo entonces que si quieren, si necesitan el certificado, que me lo pongan en el chat los que no lo han hecho. ¿Alguien está hablando? No. Les recuerdo Inés, entonces... Sí, padre. Una cosa más, que esa frase, ¿no? De dejar que los niños vengan a mí. O sea, también es una orientación para contestar a Olga, ¿no? Para decir, la catequesis también ayuda, porque tenemos imágenes hermosísimas en la Biblia de amor y de educación al amor, ¿no? Y las imágenes ahora tan actuales, ¿no? Del corazón de Jesús, del corazón de María, del corazón de San José, también son como indicaciones muy claras, ¿no? Para un catequista. A lo mejor no son tan directas a lo que pregunta Olga, pero sí como que apuntan a eso, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sí, gracias, padre. Claro que sí. Sí, bueno, sí, ¿quién? Soy Emma Brito, Emma, ahí te veo. Amiga de Olguita, también desde Cuenca, Ecuador. Saludos y felicitarle, excelente el enfoque que usted ha hecho, realmente muy humano y desde el amor, ¿no? Y como agentes de pastoral nos toca a veces tocar estos temas. Felicito también a Olguita por compartirlo y muchas gracias, que siga adelante. Dios le bendiga. Gracias, Emma, que Dios te bendiga también a vos. Gracias. Bueno, para los que quieran poner el certificado, ya lo están poniendo, si no me mandan un mail a info@comisiondeprevención.com.ar. El link para el próximo encuentro, que va a ser en julio, ya me olvidé la fecha, pero ya se lo estaremos mandando, es el último martes de julio, así que habrá que ver la fecha. El link va a ser siempre el mismo y vamos a tratar el tema de educación en las emociones y prevención. Así que muchísimas gracias por la presencia. María Inés, solo Olga, un pequeño detalle. Agradezco el grabación. aporte, La grabación va a estar también para la catequesis, ¿no? Me parece muy bueno el aporte. Y también le comento que nosotros ahora tenemos un protocolo de prevención y dentro de ese protocolo consta de que para ser catequista tiene que aprobar un taller de 20 horas de formación en afectividad, sexualidad y prevención de violencia. Las personas que van a trabajar con los chicos van a hacer primero ese curso para luego aportar con los padres y con los mismos niños para evitar violencia. Estamos en el punto de cero tolerancia, cero violencia. Es la meta, a veces suena utópico, pero creo que sí vamos a poder alcanzar algo. Claro Gracias, que María Inés. Gracias, Olga. Me alegra mucho. Para los que estaban preguntando por la grabación, no bien esté disponible, que calculo que será mañana o el fin de semana, ya va a estar siempre en nuestro canal de YouTube, ahí van a estar todas, pero yo les mando mails cada vez que subo algo de estas capacitaciones para que puedan verlo. Así que, bueno, muchísimas gracias de vuelta a todos, y si Dios quiere nos encontramos la próxima. Adiós. Gracias, María Inés. Chao. Adiós. Gracias a todos.